Bendiciones se viertan en su ser de luz. Gracias y perdón y gracias. Bienvenidos a este espacio donde pretendemos clarificar un poco nuestros pensares, nuestros sentires y nuestros actuares. Bienvenidos al día siguiente de la hilera de los días del que nos habla y cuenta es una cuenta del tiempo que consta de 260 días, que tiene que ver con la gestación humana y con las 13 lunas. Precisamente este calendario tzolquín o calendario cholquij es un calendario llevado ininterrumpidamente desde hace más de 5,000 años por los sabios abuelos de Guatemala, y a través de Carlos Barrios lo transmitió en este libro llamado el Chumilaljuj, conocido como el libro del destino. Bien, en relación a estos dos documentos, es que hablamos de las energías del día. Y el día de hoy es la energía E. E significa literalmente camino o destino. Nos dicen que E es el camino sagrado, el Sacbé, el camino blanco, la pureza, el segundo nivel. La palabra Sacbé en maya es maya, su origen es maya, y significa el camino blanco. También a través de la etimología tratamos de desmembrar y entender el mensaje más profundamente que nos transmiten a través de lo escrito en este libro del destino, Chumilaljuj, escrito por Carlos Barrios. Bien. Entonces nos dicen que E significa el camino del destino, los viajes, el camino de la vida, el guía y el medio, la forma y la condición de la marcha de la vida. Es la energía de las acciones, de la acción, el que nos lleva a un punto fijo, objetivo y preciso. El aspecto de la vida para buscar la realización en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones de la vida. Bien. Este es el párrafo que vamos a desglosar a través de su etimología. La etimología son lenguajes ancestrales, como el maya. El maya es un lenguaje ancestral, porque su raíz está en su raíz. No se deriva ni de un latín, ni de un protoindoeuropeo, ni de un celta, o sea, ni de un griego. La raíz de las palabras del idioma maya es su raíz propia, es original. Bien.
El español sí se deriva de todas estas raíces que acabo de mencionar y precisamente es la etimología, esa historia es la que vemos de cada concepto, de cada palabra que nos dicen en el mensaje de este libro. Bien, entonces empezamos con el camino del destino, nos dicen. La palabra camino se deriva del latín vulgar caminus, con doble M, caminus, que a su vez se deriva del celta camán, y esta palabra camán significa paso, paso, ya sea de caminar o de un proceso, no puede ser el paso a seguir. Bien. Camino del destino. Destinos, la palabra destino se deriva del latín destinare y significa fijar o establecer. Fijar o establecer. A su vez, destinare se deriva del prefijo de, que significa separación u origen, y de la raíz estanare, que significa estar de pie o estar fijo. Por lo tanto, destino podría ser separación u origen de donde está uno fijo, ¿no? El destino. Bien. Dentro de la mitología griega existe la palabra Moirás. Y Moirás son 3 diosas que determinan el destino de cada persona. En esta misma mitología existe otra palabra, palabras relacionadas al estanare, al destinare, del mismo griego, de la misma mitología griega, la palabra ananke, que significa fuerza superior, que personifica el destino y la necesidad. Todo esto está relacionado con destino. Y de el latín está la palabra fatum, que se refiere, nos dice que es el destino y de donde se deriva la palabra fatal. Fíjense, el latín fatum es el destino, significa es el destino, y de donde se deriva la palabra fatal. O sea, fatum, destino y fatal, se derivan de la misma palabra. Bueno, y dentro de las filosofías orientales existe la palabra karma, que esa ya es más común en estos tiempos. Y nos dicen que el karma es la ley de causa y efecto que determina el destino de las personas. Esta frase de filosofías orientales salió de la inteligencia artificial, del resumen que hace cuando uno le pregunta a Google. Entonces, pero hago la observación de que los mayas también hablan del karma, una energía hindú, como energía hindú. Y también hacen referencia a la ley de causa y efecto, refiriéndose a la acción y reacción.
que esta ley de causa y efecto también es la más común y conocida y pertenece a una de las 7 leyes universales. Bien, que se cumplen porque se cumplen, lo ignoremos o no lo ignoremos, las conozcamos o no las conozcamos, pero así es. Y esta ley se refiere a que toda acción tiene una reacción, todo tiene consecuencias, pensamiento, palabra, obra, omisión, todo tiene consecuencias. Bueno, perdón, seguimos. Ok. Nos dice que son los viajes también. La palabra viaje se deriva del latín viaticum, que significa provisiones para el caminar. Y se deriva de vía que significa camino, como la vía del tren, que significa camino. Nos dicen, la Real Academia, que viajes es el traslado de un lugar a otro, ligado a los preparativos para el camino. Todo lo que tiene que ver, inclusive las provisiones, que esto significa viaticum, provisiones para el camino, viaticum. Bien. También nos dice que es el camino de la vida. Ya vimos que camino significa paso y vida tiene que ver con el latín vita, que se deriva de vivere y que significa vivir. Y nos dicen que vida es la fuerza o actividad esencial de los seres vivos. O sea, el paso por el vivir. También nos dicen que es guía y el medio. La palabra guía se deriva del verbo en español guiar, que a su vez se deriva del gótico vitan, que significa vigilar u observar. También nos dicen que posiblemente se derive de la raíz antigua francesa guider, que tiene su origen en el germánico en relación con el antiguo inglés witan, W-I-T-A-N, que significa observar. En sí, la Academia de la Lingüística nos dicen que la palabra guía se refiere a dirigir o encaminar, ya sea a una persona, un objeto o un documento, ya sea en sentido físico o figurado. Guía. Pues sí, porque a veces nos guían, ¿no? Andamos perdidos, pedimos que nos guíen para llegar a algún lugar, en sentido figurado. Bien. Es la guía y el medio. La palabra medio se deriva del latín medius, que significa en medio o intermedio, ¿no? Intermedio entre dos. A su vez, medius se deriva del protoindoeuropeo medio, con H y Y latina, Y-I-O, medio, y del griego mesos,
que significa en medio o intermedio, o sea, lo mismo que medios. Nos dicen que medio indica la posición central o intermedia. Bien, también nos dice que es la forma y la condición de la marcha de la vida. La palabra forma se deriva del latín forma y significa figura o imagen o aspecto. Posiblemente nos dicen que se deriva del griego antiguo morfe, que significa también forma. Morfe, forma. Nos dicen que forma es la configuración externa o el aspecto de algo, la forma. La palabra condición, forma y condición, se deriva del latín codicio o condiciones, que significa originalmente acuerdo o pacto, condición, acuerdo o pacto. Este a su vez se deriva del verbo condicere, que significa hablar juntos o acordar. Por el prefijo con, de condicere, con, que significa juntos, y el verbo dicere, de condicere, que significa decir. Por eso dice hablar juntos, decir con alguien más, acordar con alguien más. La palabra condición nos dicen que es el acuerdo o pacto donde se establecen ciertas circunstancias o requisitos que deben cumplirse para que algo sea válido o que suceda, para que algo suceda, pero bajo circunstancias o requisitos a cumplir. Condición. La palabra marcha, la forma y la condición en la marcha de la vida. La palabra marcha se deriva del francés marcher y significa moverse o avanzar. Este se deriva del latín vulgar marcare, que también se deriva del germánico marca, que significa límite o frontera. También nos dicen que se deriva del protoindoeuropeo merg, M-E-R-G, merg, que es un término ancestral del protoindoeuropeo, que significa borde o límite. Aquí nos damos cuenta que el protoindoeuropeo era más antiguo que el latín y que el griego tal vez. Bueno, no sé, pero por lo menos del latín sí. Bien, y nos dicen que marcha es un movimiento hacia un punto específico o una zona delimitada.
Punto específico en este sentido podría ser el desarrollo espiritual y la zona delimitada podría ser el tiempo de vida. Así lo interpreto. Bueno, la forma y la condición de la marcha de la vida. La palabra vida significa, se deriva, ya sabemos, del latín vita, que se deriva de vivere, y este significa vivir. Y vivir es la fuerza o actividad esencial de los seres vivos. También del griego bios, bios también significa vida, por eso el biología, todo lo que lleva bio, estudia todo lo que tiene que ver con seres vivos, con vida. Bien, después nos dice que es la energía de la acción el que nos lleva a un punto objetivo y preciso. Bien, la palabra energía se deriva del griego antiguo energeia, que significa actividad u operación. Este se deriva de energos, que significa activo o enérgico, y del prefijo en, que significa dentro, y también se deriva de ergon, que significa trabajo. Por lo tanto, nos dicen que energía es algo que está en movimiento, en acción, y que tiene la capacidad de producir efectos o transformación. Energía. La palabra acción se deriva del latín actio o actionis. Este se deriva de actus y a su vez este se deriva del verbo agere, que significa llevado a cabo o hecho. Y del sufijo tio, de actionis, tio o actio, que significa acción o efecto. En sí nos dicen que la acción abarca la realización de actividades, sus efectos y su representación en diversos contextos. Pues sí, todo movimiento es acción. Bien, entonces nos dicen, es la energía de la acción el que nos lleva a un punto objetivo y preciso. Punto, la palabra punto se deriva del latín punctum y significa picadura o punzada. Este, a su vez, es el participio pasado del verbo pungere, o sea, la palabra punctum. Es el participio pasado de pungere, que significa pinchar o punzar. Y nos dicen que punto es la acción de pinchar o marcar con algo puntiagudo. Bien. Ok, queda mejor, sí.
La palabra objetivo, a un punto objetivo y preciso, dice. Objetivo se deriva del latín obiectus, que significa puesto delante o arrojado hacia adelante. Y este obiectus se deriva de obicere, que a su vez tiene que ver con el prefijo ob labial, que significa hacia o sobre algo, ¿no? Hacia o sobre algo. Y del verbo iacere, de obicere, obvicere, el verbo iacere, que significa lanzar o tirar. Entonces nos dicen que la palabra objetivo es aquello que es lanzado o dirigido hacia aquello que es el fin de una acción. O sea, el fin como la meta, como la intención de llegar ahí, como el resultado de una acción, el fin de una acción, el resultado de una acción. Bien. Es la energía de la acción el que nos lleva a un punto objetivo y preciso. La palabra preciso se deriva del latín praecisus, y significa cortado o recortado o conciso. Este se deriva del verbo praesidere, que a su vez se deriva de prae, que significa delante, antes, y cadere, praesidere, cadere, que significa cortar. En sí nos dicen que la palabra preciso es la exactitud o detalle y aquello que es esencial para algo. Exactitud o detalle y aquello que es esencial para algo. Bien, también nos dicen que es el aspecto de la vida para buscar la realización en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones de la vida. La palabra aspectos se deriva del latín aspectus y significa mirada o vista. Este aspectus se deriva de aspiciere, que se deriva de ad, que significa hacia, y especere, que significa mirar. En sí nos dicen que la palabra aspectos es el origen, originalmente significa acción de ver. Aspectos originalmente significa acción de ver. Y apariencia o forma en que algo se presenta a la vista. Ya vimos por acá que forma es la imagen o aspecto o figura externa de algo. Bien. Todos los aspectos tienen que ver con eso, con el origen de la acción de ver, la apariencia o la forma
que se presenta a la vista, qué aspecto tiene, ¿no? Así es una frase común, ¿qué aspecto tiene? Bien. Ok, el aspecto de la vida. Vida ya sabemos que tiene que ver con vivir, vivir. Para buscar la realización en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones. Buscar, la palabra buscar se deriva del latín vulgar, buscare, y significa explorar o averiguar. Se cree que su origen posiblemente se derive del protocelta. Esa también debe de ser una lengua muy ancestral. De la palabra boudi, B labial o U, D y boudi. Y significa ganancia o victoria. Y también creen que se pueda derivar del proto-indoeuropeo buchsko, que significa conquistar o ganar. También nos dicen que se deriva del latín circare o puede derivarse del latín circare, que significa dar vueltas, buscar. Bien, buscar la realización. La palabra realización se deriva del latín realis, que significa real o verdadero. Este a su vez se deriva del sufijo isare, que significa convertir en, más el sufijo sion, que significa acción o efecto. En sí nos dicen que realización es la acción de convertir algo que existe en la mente o en un plan en una realidad tangible. Realización. Bien, para la realización en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones de la vida. La palabra toda se deriva del latín totus y significa todo o entero, o sea, su totalidad. La palabra todas las situaciones se deriva del latín situatio, que se deriva de situs y significa lugar o emplazamiento. Nos dicen que la palabra situaciones es la acción y efecto, causa y efecto, acción y reacción, de situar o situarse, conjunto de circunstancias que afectan a algo o a alguien en un momento específico. Condición general de las cosas, situaciones, condición general de las cosas. El aspecto de la vida para buscar la realización en todas las situaciones, aspectos, ya vimos que tiene que ver con todo la apariencia, todo como se presenta, ¿no? Acción de ver, en qué aspecto se presenta. Aspectos
y manifestaciones de la vida. La palabra manifestaciones se deriva del latín manifestatio, que significa acción y efecto de dar a conocer. Se compone de manus, que significa manus, y festus, que significa festivo. Manifiesto, la palabra manifiesto significa palpable o evidente. De manifestatio, manifiesto, es palpable o evidente. Nos dicen que manifestaciones es hacer visible o patente algo a través de una acción. Manifestar o manifestarse. Entonces dice la realización en todas las situaciones, aspectos, en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones de la vida, del vivir. Bueno, después de todo este desglose, podemos decir, en mi humilde entendimiento, que el camino del destino, los viajes, el camino de la vida, el guía y el medio, la forma y la condición de la marcha de la vida, es la energía de la acción, el que nos lleva a un punto objetivo y preciso. Es el aspecto de la vida para buscar la realización en todas las situaciones, aspectos y manifestaciones de la vida. Esto es estas son las energías de hoy. Tratando de verlas un poco más profundamente, más entendible, más un entendimiento más claro, según yo. Defino que las energías del día de hoy, o EV, EB, también puede ser, es el paso, EV, que significa destino o camino, o el destino y el camino, es el paso de algo establecido, traslado de un lugar a otro, con las provisiones para el camino del vivir, encaminando una posición central. El camino o el destino es el aspecto y el acuerdo hacia un punto específico del vivir. Transformación de actividades y sus efectos que nos llevan a una señal o marca directa y esencial. El origen de ver el vivir para explorar, indagar y eventualmente conseguir la acción de convertir lo que existe en la mente en realidad en todos los momentos específicos, en apariencia y visibles a través de una acción. Así entiendo yo el mensaje de lo que es el camino, de lo que es el destino. Los abuelos mayas nos dicen que es el camino blanco,
y el camino blanco es el que va de un templo a otro, de una ciudad o centro ceremonial al otro. Estos caminos blancos en la actualidad se han convertido en carreteras, principalmente en la zona de la península de Yucatán. Perdón y gracias. Bueno, nos dicen que el destino o el camino es el desarrollo de la historia que empezó en Bats y termina en Tzi. Es el que da, pero que es el que sigue de Bats, que te empieza en Bats. Ayer inició el calendario Tzolk'in en 13 Bats, siempre inicia en 13 Bats el calendario Tzolk'in y dura 260 días y vuelve a empezar en 13 Bats y dura 200 días y vuelve a empezar en 13 Bats. Después del día Bats sigue el día ayer vimos Bats, hoy sigue Entonces aquí nos dicen que es el desarrollo de la historia que empieza en Bats, y de ahí se derivan 20 signos. El último signo es Tzi, que es la ley, también la vimos. La ley espiritual que no se compra ni se vende, nos dice. Entonces se refiere a esa historia, ¿no? que se teje. Ayer nos hablaban del hilo, de la trama, del tejido de la vida, que empieza en Bats y termina en Tzi, que son los 20 signos o sellos en el calendario. Y nos dicen que el sello o signo es el que da la acción, o sea, es el que da la acción al desarrollo de la historia que empieza en Bats y termina en Tzi. O sea, es el segundo paso, podría decirse, ¿no? El camino, el destino. Primero Bats, porque así lo dicen, tiramos el hilo del destino al universo, de la vida, y luego lo volvemos a recoger para iniciar un nuevo hilado de días de vida. Entonces, después de hacer eso, el día Bats, el día es el paso para iniciar el camino, el destino. Bueno, no los enredo más, los dejo. Perdón y gracias, gracias y perdón, bendecida. Bendiciones se viertan en su ser de luz. Si el Ajau, el Gran Espíritu, nos lo permite y los tiempos, el día de mañana, nos vemos nuevamente. Un abrazo de luz.